En primera plana, Carlos Herranz. Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Esta semana con el foco puesto en Venezuela, que celebra elecciones presidenciales marcadas por el posible fin del chavismo el próximo 28 de julio. Vamos a repasar todo lo que da de sí esta contienda electoral con tres invitados en este estudio que ya les presento. Benjamín Delille es jefe adjunto del Servicio Internacional del diario Liberación, fue ex corresponsal en Venezuela y además se vuelve a ir ahora a Venezuela a cubrir las elecciones. Bienvenido, Benjamín. Gracias. Guillaume Ascari, periodista independiente especializado en Latinoamérica, bienvenido. Gracias, Carlos. Y Luis Alejandro Ávila es investigador del Instituto Francés de Geopolítica. Bienvenido, Luis. Gracias. Venezuela, elecciones marcadas por el posible fin de la etapa chavista, hoy en Primera Plana. Por primera vez en 25 años, en Venezuela se ha abierto la posibilidad de un cambio real. El chavismo, en el poder desde finales de los años 90, llega muy desgastado a las elecciones presidenciales de este 28 de julio y, según los sondeos más fiables, la oposición tiene serias posibilidades de ganar. Llegados a este punto, todo el mundo se pregunta qué ocurriría al día siguiente. La comunidad internacional trata de conseguir que las dos partes se comprometan a respetar el resultado, sea cual sea. Para unos se trata de una manera de enseñarle una salida al chavismo, que desde hace una década gobierna un país arruinado económicamente y que ha vivido el mayor exilio de la historia de Latinoamérica. Repasemos lo que dice la prensa. Diario El Universal. Presidente promete paz antes, ahora y después de este 28J. El Nacional señala la detención de 9 opositores el pasado fin de semana en escalada de represión. New York Times. El presidente acordó ir a las urnas, pero no planea perder. Bueno, las encuestas reflejan la derrota del chavismo. ¿Podemos hablar, Benjamín, de una primera vez en la que hay una posibilidad real de poner punto, quizá punto y final, al chavismo? Es una cuestión muy complicada porque esa elección claramente es la elección con más incertidumbre desde el 2015, cuando ganó la oposición en la Asamblea Nacional. ¿Por qué? Porque por primera vez desde el 2015 esa oposición llega unificada con un candidato y una candidata, porque María Corina Machado es la candidata que está llevando esta campaña con el candidato oficial, que es Edmundo González, que realmente da esperanza a los opositores, la población opositora venezolana. Así que si se respeta las urnas, no se ve como el chavismo, que tiene entre 15 y 20 puntos de retraso en los sondeos, puede ganar en una semana esa elección. Entonces, vamos a ver cómo pasa ese domingo 28 de julio esa elección, si gana la oposición y cómo va a reaccionar el poder chavista, que ha ganado casi todas las elecciones desde la llegada de Chávez en el 99. ¿Hay nerviosismo en el chavismo o es que, Guillaume, lo fían todo a un arreón final de la campaña, una movilización en la etapa final? Bueno, hubo un cambio, hay que recordar y poner un poco de contexto en todo eso, un cambio durante los diferentes mandatos de Maduro y ahora también en esa campaña. Hay una unión, digamos, de la base, de una base de Maduro, de una base del chavismo de antes, pero ahora también el cambio lo vemos es bastante grande. Podemos hablar también de personalidades como Diosdado Cabello, que eran personas que acompañaban también, llevaban también esas campañas. Entonces, ahora hay un cambio que no es positivo por el chavismo y eso se refleja totalmente en las encuestas, es lo que vemos. Entonces, eso tenemos que ver, como lo dice Benjamín, si en unas semanas se puede cambiar este ritmo, pero ahora vemos que no es solo durante esos últimos meses, pero sino durante esos últimos años vemos que hay muchas personalidades del chavismo que ya no están de acuerdo o han tomado distancia con Nicolás Maduro. La correlación de fuerzas en el interior de Venezuela muestra un dato. Tú nombrabas que había personas del chavismo que pasaban a la oposición y algún hecho como inédito, inesperado. Hace pocos días, Carlos Prosperi, quien fuera el que llegó en segundo lugar después de María Corina Machado, que ganó con una muy amplio margen las primarias en octubre del 2023,
declaró hace poquitos días que ahora no solamente se distanciaba de María Corina Machado, él era miembro de la facción de Henry Ramos Ayub en Acción Democrática, y no solamente se separaba de esta oposición, sino que se unía a Nicolás Maduro. Es una información que es sorprendente visto el momento de tensión política en el que nos encontramos. Uh-huh. La líder opositora venezolana, María Corina Machado, luego vamos a hablar de ella a fondo, pero ha denunciado en las últimas horas que fue víctima de un sabotaje perpetrado contra ella y contra su equipo. No sé si se van a intensificar este tipo de actos en la recta final a las urnas, no sé cómo lo ven. Si vamos a ver por parte de la oposición más denuncias de este tipo. Me parece que evidentemente que sí, porque dentro de las últimas semanas hubo muchas denuncias de personas arrestadas en el lado de María Corina Machado. Hubo personas civiles que fueron arrestadas porque, no sé, un restaurante donde comió María Corina y el mundo con González. Eso es una manera también, creo yo, por parte del gobierno de amenazar un poco a la población para decir, bueno, si votan para ella, cuidado, eso puede pasar. Uh-huh. Guillaume. Sí, lo vemos con el jefe de seguridad, por ejemplo, de María Corina Machado también, que fue arrestado. Entonces, hay bastantes hechos que tanto se aprobaron y se mostraron también en los diferentes medios. Y hay una parte también de esa oposición que está actualmente todavía y desde el inicio, por ejemplo, del año en la embajada de Argentina en Caracas. Entonces, no es solo la gente que están arrestando, pero sino hay personas que se están escondiendo también durante esa elección, porque están, lo dicen ellos, persiguiendo por el régimen. Unas elecciones que no solo son importantes por lo que ocurra el 28 de julio, sino por lo que acontezca también el lunes por la mañana. La aceptación de resultados es algo que damos por hecho en cualquier democracia, pero en este caso no se da por descontada. Hay dudas al respecto, Luis. Bueno, sí, vamos a quizás a abrir un poco el foco. A nivel regional, dos países que están, digamos, a nivel de seguridad o de migración directamente vinculados con Venezuela, como son Brasil y Colombia, sus presidentes han obrado en torno a un pacto democrático, como se ha querido llamar, para que haya una aceptación de los resultados. Digamos, en el plano regional, eso es una necesidad al interior de Venezuela. Una de las preguntas que puede surgir es a qué nivel puede haber un cierto revanchismo o no. Por ejemplo, la oposición, buena parte ha declarado que se van a respetar los resultados. Venezuela, el gobierno también ha ido en ese sentido. Yo no veo que haya más a nivel de actores políticos que están, ¿cómo decir? Los antagonismos están muy fuertes. Y lo que sucede en un plano político, a nivel de la sociedad, no es la misma realidad, el foco que se puede dar, porque ya después de estos eventos de los últimos años, en los cuales las tensiones a nivel social han estado muy fuertes, hay como una cierta fatiga, un cierto cansancio de ver reproducirse nuevos eventos como los que se suscitaron en los años precedentes. Entonces tenemos estos dos ámbitos en los cuales está las dirigencias políticas muy activas, con un lenguaje quizás un poco soez o violento de ambas partes, y la sociedad que ven sus condiciones materiales de existencia, quieren que sigan en un curso como el que hemos podido comenzar a ver en los últimos meses, de una cierta calma dentro de todas las penurias y los problemas. Si hay un hombre que ha generado pasiones y un fenómeno electoral no visto en Venezuela quizá desde la época de Chávez, ella es María Corina Machado. El chavismo utilizó su maquinaria burocrática para inhabilitar a María Corina Machado, esa líder indiscutible de la oposición, pero sorprendentemente, quizá con lo que no contara el chavismo, es cómo ha capitalizado su popularidad, la popularidad de María Corina, el diplomático
Edmundo González. Es decir, ese trasvase de capitalización, eso es algo con lo que no contaba el chavismo, Benjamín. Yo creo que no. Yo creo que cuando inhabilitaron a María Corina Machado, pensaban que ella, porque tiene una carrera política bastante larga, tiene más de 20 años en la oposición, estaba muy radical frente al chavismo, siempre usando esa estrategia de presión maximal, que era la estrategia de Donald Trump cuando ayudó a Juan Guaidó a proclamarse presidente interino. Y entonces, yo pienso que realmente el chavismo se dijo, si la inhabilitamos, va a entrar en guerra contra nosotros y llamar para el boicot como lo hizo siempre. Pero lo interesante, y creo que tiene mucho que ver con lo que con lo que dijimos antes, es que ella entendió que la población, creo, está cansada con esa violencia política, esas tensiones sociales, y entendió que la estrategia del boicot ya no funciona. Entonces, ella ha rebajado, mucho. Ha centrado sus posturas. Y recordamos quién era María Corina Machado años atrás, ¿verdad? Es súper conservadora a nivel social, muy en favor del liberalismo económico. Quería privatizar a PDVSA, la industria petrolera, y ahora no está hablando de todo esto. Está hablando con un discurso de unión, un discurso positivo sobre esa elección, y eso es un cambio gigante. Guillaume, el éxito de Machado es encarnar la ilusión por el cambio sin tener ese discurso tan derechista que tenía antes, sino centrando esa postura y hablar más de la ilusión, no tanto del ataque a Maduro. Claro, tiene que hablar está un poco en el mismo camino, pero menos radical que las últimas postura, por ejemplo, de Juan Guaidó que conocimos. Está en un cambio que o sea, no quiere ataca también a Maduro, sí. Pero quiere un cambio que se hace por la paz, dice por la paz, entonces tiene unas palabras, unos términos, y va a buscar también un electorado, unos votos que están totalmente también, personas que ya están totalmente en desconexión también de la política en Venezuela. Entonces, está hablando a bastante personas y por supuesto, el señor González capitaliza bastante en la popularidad que tiene durante esos últimos meses. Claro, porque él reconoce con total naturalidad que el liderazgo le pertenece a ella y que él les digamos, con respeto, es un instrumento interpuesto para un bien mayor. Vamos a hacer una breve pausa en este punto, pero a vuelta vamos a hablar también de los millones de venezolanos que han abandonado el país durante los últimos años y qué radiografía podemos hacer de ellos. Volvemos enseguida. Cada 30 minutos, France 24 les ofrece una actualización de los acontecimientos más importantes de América Latina y el mundo. Últimas noticias, contexto y análisis. Todo lo que necesitas saber para estar bien informado. Noticias en France 24 y france24.com. Seguimos en primera plana esta semana analizando las elecciones en Venezuela del próximo 28 de julio. Lo hacemos con mis compañeros Benjamín Delille, jefe adjunto de Internacional Diario Liberación, el periodista independiente especializado en Latinoamérica Guillaume Ascari y el investigador Luis Alejandro Ávila. Bueno, antes de irnos a la pausa, he dicho que me gustaría hablar de los millones de venezolanos que han abandonado el país durante los últimos años. No sé, Luis, Guillaume, Benjamín, ¿qué radiografía podemos hacer de esta ola migratoria? ¿Son gente que volverán? ¿Son gente que se ha desvinculado de la política de su país o que la sigue de cerca? ¿Cómo haríamos esa radiografía de toda esta ola migratoria de Venezuela durante los últimos años, Guillaume? Tenemos diferentes tipos de venezolanos en el exterior. Hay ellos que tienen ya su familia, ya por ejemplo en Estados Unidos, en diferentes partes, también en Europa. Hay ese primer grupo de venezolanos. Hay esos venezolanos que huyeron Venezuela a partir de 2018 o un poco antes o después, por ejemplo, o en 2019 con los eventos que conocemos en Caracas, en diferentes partes de Venezuela. Y tenemos otros que también hacen ida y vuelta entre Venezuela y esos lugares. Entonces, tenemos esos tres tipos de venezolanos en el exterior. Ahora, por su cuestión, por su pregunta, yo creo que va a depender todo eso de resultado. Todavía yo creo que hay una incertidumbre tanto en el resultado que tanto en la mente de los venezolanos que se dicen
yo voy a regresar, no voy a regresar. Algunos también, las familias también viven de las remesas, como en otras partes también, como es en el caso de en Cuba, también o en Centroamérica. Entonces, hay unos que regresaron, que estaban en Perú, que estaban en Ecuador, en Colombia, que regresaron mayoritariamente también. Son ellos que vimos todas las imágenes por el estado de Táchira, que regresaron a Venezuela. Eso es cierto, pero no es la mayoría y los otros no sabemos todavía si van a regresar. Dependerá seguramente de los resultados. Vamos a hablar del chavismo, del postchavismo y del chavismo en un sentido histórico. Vamos a poner el zoom. Hablando del postchavismo, en caso de derrota del chavismo en estas elecciones, ¿es el fin del chavismo como tal? Es decir, ¿solo sería un movimiento si tiene el poder? Si no lo tiene, ¿qué pasaría con el chavismo? Yo no veo el chavismo acabarse sin poder. Me parece difícil hablar de un Venezuela sin chavismo. O sea, Chávez ha cambiado la historia de Venezuela por siempre. Y el chavismo siempre va a seguir ahí en algún lugar, con un chavismo quizás light, con un chavismo más duro que puede entrar, no sé, si cambia realmente el poder, siempre hay una parte del chavismo muy radical que quizás podría organizarse de otra manera, pero lo que veo complicado es que para ese poder chavista el costo político de una derrota es muy grande. Estados Unidos y el Departamento de Tesoro está pidiendo, está dando mucho dinero para arrestar a Nicolás Maduro, para arrestar a otras figuras del chavismo. Hay una investigación, en la CPI por crímenes de lesa humanidad contra Nicolás Maduro. Esas cosas son muy fuertes y hay mucho revanchismo dentro de la población opositora y el costo es muy grande. Así que las garantías que la oposición y Estados Unidos, porque siempre Estados Unidos está al lado, que tienen que dar son gigantes y no veo en tan poco tiempo cómo se puede dar esas garantías. Luis. Continuar sobre esta cuestión de la influencia que puede tener los Estados Unidos y es otro dato que me parece interesante señalar, que fue que justo antes del comienzo oficial de la campaña electoral, el 4 de julio, el 3 de julio, hubo una reunión entre el gobierno de los Estados Unidos y de Venezuela. Pero, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, no hubo una invitación de, por ejemplo, el equipo de María Corina Machado y es de preguntarse, ¿envía eso una señal? Queda en el ámbito de la especulación, pero lo que sí es un dato real es que yo revisando las cifras de la Agencia de Información de Energía de Estados Unidos, el último reporte que leí de junio, por cifras de abril, informa que el sexto país del cual los Estados Unidos importa petróleo es Venezuela. Hoy en día, después de Canadá, México, Irak, Arabia Saudita y Colombia, con 200, un poco más barriles por día. Abriendo un poco más el foco, después de que comienza la segunda fase de la guerra en Ucrania, con la invasión en la parte del Donbass, hubo justo después, un mes más tarde, unos enviados de la Casa Blanca a negociar con el presidente Maduro. Hubo una rehabilitación internacional de Maduro muy clara, ¿no? A partir de Ucrania. Y la cuestión que uno se puede decir, a partir de qué momento entonces los intereses materiales, que en este caso el de los Estados Unidos es un acceso a la energía, están tomando el paso con respecto a una política que había sido practicada de cambio de régimen. La cuestión queda abierta. Gestionar el postchavismo no va a ser una tarea fácil. El opositor Edmundo González ya ha dicho que no quiere revanchismo en la parte, si hay un proceso de postchavismo. Claro, aquí entraría la cuestión de buscar una salida al chavismo para que haya una transición con calma. ¿Esto incluiría hacer una vista gorda judicial a 25 años de chavismo, Benjamín? Eso me parece, siempre hemos visto en periodo de transición en países... Lo hemos visto en muchas partes. En muchísimas partes, y esos periodos son muy complicados.
tener un juicio real siempre es muy difícil y a veces hay que posponer esa transición judicial y eso lleva siempre problemas. En pos de la paz social, digamos. Exactamente. Y yo creo que ahora en Venezuela, después de tantos años también de conflictividad en las calles, en los debates políticos, ese reto me parece casi imposible en el momento presente. Pero lo que también tenemos que preguntarnos, si gana la oposición, ¿cuál será el gobierno? O sea, tenemos una oposición que va del Partido Comunista hacia una oposición muy derechista. Esa oposición, si gana, ¿cómo puede hablar de una sola voz sobre este tema en el cual algunos quieren ver a todo el chavismo en la prisión y otros dicen tienen que participar porque si hacemos eso vamos a crear una conflictividad aún más grande? Guillaume, Luis o Benjamín, hemos hablado del postchavismo, ahora vamos a hablar de la historia. Es decir, si pudiéramos comparar la Venezuela de 2013, nos situamos en ese punto, cuando muere Hugo Chávez y, digamos, toma el relevo Nicolás Maduro, con la de 11 años después, con la que tenemos hoy en día, ¿qué podríamos destacar de esta evolución en la comparativa de cómo toma el poder Maduro a 11 años después, cómo está el país? ¿Qué comparativas podríamos hacer, Luis? Bueno, a nivel, digamos, electoral, que es lo que venimos hablando de la aceptación o no de los resultados de los comicios, vemos que en el 2015 la oposición ganó una larga mayoría en la cantidad de puestos en el Parlamento. Y fue eso con lo que respecta a la aceptación o no del resultado de unas elecciones, sobre todo a fortiori unas tan importantes como la del Parlamento, el chavismo aceptó en ese momento esa elección. Sin embargo, hubo, como hemos podido ver, actos que buscaron contrarrestar en una correlación de fuerzas que en un país en el cual las tensiones y la polarización es tan extrema, buscó reducir enormemente la capacidad del poder de la Asamblea Nacional. En 2017 hubo también elecciones regionales en las que estados como Zulia o Cojedes, Nueva Esparta y de Memoria Barinas, que es emblemático para el chavismo, también lo ganó la oposición y fueron aceptadas. Bueno, eso, digamos, con lo que respecta a la correlación de fuerzas, esas aceptaciones de los escrutinios fueron también llevadas con una continuación de correlación de fuerzas a nivel de los territorios, de la capacidad efectiva para los gobernadores de movilizarse. En otro plano, 2013 a la actualidad, hay un elemento súper importante que es determinante para comprender la realidad venezolana, que fue la caída de los precios del petróleo desde 2014, que llegó en febrero, creo, 2016, están bajísimos, 25 por ahí. Y eso por un país que gana el principal de sus divisas de esta renta petrolera fue traducido en una penuria económica súper importante. Yo solo tengo esos dos pequeños datos. Guillaume, haciendo esa comparativa, 2013 y 11 años después. Bueno, tenemos una imagen de Maduro que es totalmente diferente, una rehabilitación, lo dijimos después con la guerra en Ucrania. Con la guerra de Ucrania. Tenemos una caída de la economía que es muy importante, con sanciones de Estados Unidos. Tenemos también una represión fuerte en la calle. Estaba en Venezuela. 2015 sobre todo, ¿no? Entre 2015 y también en 2018, 2019 hubo una represión muy fuerte. Yo estuve en Venezuela en esos momentos y era de una violencia sin nombre, hay que decirlo. Y eso le imputan a Maduro un cambio total en su política. Y al final todo, al nivel de los programas que puso Maduro, como la oposición ganó también espacios, es el caso del estado de Nueva Esparta, donde es mayoritariamente, conocido como las Islas Margaritas, que son puntos geopolíticos. Ahí y en otros estados donde se impulsó también programas de turismo para relanzar también una economía, nunca llegó a tener acuerdos y a llevar también objetivos. Entonces, es un Venezuela desde 2013 a 2024 ahora en las elecciones, donde vemos una evolución muy lenta, pero sobre todo una polarización más y más fuerte al nivel político.
Última frase, Benjamín, que me quedan unos segundos, comparando... Bueno, yo creo que lo que ganó Chávez, lo que hacía la fuerza de Chávez era también esa capacidad de redistribuir una riqueza que estaba ahí en Venezuela. Ahora Maduro desde el 2013 no tiene nada que redistribuir porque se cayó la economía. Y entonces eso también explica la conflictividad porque ya no tiene el voto popular y tiene que buscar otras maneras de quedarse en el poder. Y eso es lo que pasó durante estos 15, 13 últimos años. Muchísima suerte en la cobertura, Benjamín. Muchísimas gracias, Guillaume y Luis Alejandro. Veremos lo que pasa el próximo 28 de julio y lo que pasa sobre todo después de los resultados, a partir del lunes 29 de julio en Venezuela. Muchísimas gracias a todos ustedes. Hasta la próxima semana en Primera Plana. Gracias.